Hola, hola hermanas, ¿cómo están ustedes? Gusto saludarles, hermanos, hermanas, en esta reunión que están ustedes llevando adelante en este día martes, ya 24 de marzo, correcto. Una manera distinta que como iglesia estamos teniendo, no solo la iglesia de la Florida, sino que también otras iglesias. Por lo tanto, creemos que es una oportunidad que tenemos para poder estar en contacto y animarnos y alentarnos y fortalecernos en la fe, aún desde nuestras casas, compartiendo esto mismo también con los nuestros, nuestras familias y otros vecinos. En el día de hoy y cada semana, al menos de aquí a que nos podamos reunir una vez más, vamos a estar enviando 2 devocionales por semana, el día martes como el día jueves, con relación al tema que tengamos el día domingo pasado. Cada domingo va a ser reforzado con los temas que vengan durante la semana. Y el día de hoy se envió entonces el primer devocional, que lleva como título A través de los ojos de la fe. ¿Lo tiene usted allí? Si lo tiene, lo puede mirar, lo puede revisar junto conmigo para poder tener estos minutos de reflexión. En la introducción les cuento que durante este mes de marzo hemos destinado tiempo para pensar en la fe. Hemos tratado bajo el tema la fe, la certeza y la convicción de lo que se espera y de lo que no se ve. Hemos tratado los temas como la fe que agrada a Dios, la fe que conduce a la salvación y también la fe que enseña a confiar, y la fe ve la victoria y espera tranquila. Así que la idea es que esta tarde podamos reflexionar en el último tema que tuvimos el domingo pasado, es decir, la fe ve la victoria y espera tranquila. Por eso el título de este devocional es A través de los ojos de la fe. El texto bíblico que nos interesa tratar es del segundo libro de Reyes, capítulo 6, verso 8 al 23. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué está ocurriendo históricamente en esos momentos? El reino de Israel se encontraba dividido en dos, el reino del norte y el reino del sur. Cada reino tenía su propio rey, y muchos de los profetas que conocemos, uno ministraban en un reino y otro en otro reino, ¿ya? Y son los días del profeta Eliseo. El nombre Eliseo ¿qué significa el nombre Eliseo? ¿Lo tiene ahí? Dios, dice, es salvación. Quien tuvo su ministerio en este caso en el reino del norte, ¿ya? O también llamado el reino de Israel. Este profeta, el profeta Eliseo, estuvo desarrollando su ministerio durante los siguientes reyes: el rey Acab, el rey Jehú, el rey Joacás y Joás, y eso estamos hablando del siglo 9, siglo 10, en este caso antes de Cristo. Y se le reconoce al profeta Eliseo como el sucesor de ¿qué profeta? ¿Cuál fue el que vino antes de Eliseo? Muy bien, el profeta Elías. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a entrar en materia con respecto a esta historia. ¿Recuerda la historia? ¿Pudo leer el pasaje de 2 Reyes 6, capítulo 6, verso 8 al 23? ¿Recuerda de qué se trata? Bueno, había confrontación, había guerra. El rey de Siria quería capturar, quería encontrar en este caso al rey de Israel, y siempre hacía planes para tenderle una emboscada, una trampa y atraparlo. Y estos planes lo hacían secretos, a puertas cerradas con sus generales, y cada vez que él avanzaba para tenderle una emboscada le iba mal, porque se había dado cuenta que alguien le había avisado al rey de Israel a dónde este rey, el rey de Siria, iba a estar. Y así sucedía cada vez, porque el relato bíblico cuenta que Eliseo le iba a contar siempre al rey de Israel dónde se iba a mover el rey de Siria. Y el rey entonces de Israel no iba para allá, y así evitaba esta emboscada. Y así sucedía cada vez que el rey de Siria hacía planes para tender esta emboscada. Había alguien que le contaba al rey de Israel de estos movimientos. Y por supuesto el rey de Siria, molesto, pensó que había tal vez algún infiltrado, alguien que pertenecía o que estaba a favor del rey de Israel. Pero finalmente sus sirvientes, sus conocidos, le dicen: no es así. Nos hemos enterado que hay un varón de Dios que le cuenta al rey de Israel todo lo que tú planeas en secreto. Bueno, producto de esto, ustedes vieron el relato, el rey de Siria ordena que sus ejércitos entonces vayan y estén rodeando la ciudad de Dotán. Allí se encontraba viviendo, en este caso al norte de Samaria, donde quedaba el reino del norte, y ahí rodean los ejércitos esta ciudad, este pueblo, esta localidad llamada Dotán, para poder atrapar al profeta.
Eso parece, aparentemente pudo haber ocurrido durante la noche, pero en la mañana, cuando amanece, él sale el criado, abre las cortinas y se encuentra con esto que es sorpresa para todos. La ciudad, el pueblo, la localidad estaba rodeada de ejércitos sirios que tenían la intención de dar con el paradero de este hombre, de este profeta, de Eliseo, pues era el responsable de contarle al rey de Israel todos los movimientos que hacía el rey de Siria. Y bueno, ustedes pueden encontrar que en el relato de sus Biblias, que por la mañana voy a leer en 2 de Reyes capítulo 6, verso 15, por la mañana cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. ¿Y qué dijo este criado? ¡Ay, mi señor!, exclamó el criado. ¡Ay, mi señor! ¿Qué vamos a hacer? Por eso que en este mes de marzo estamos enfatizando y estamos hablando acerca de la fe en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo. Creo que nos ha sido un acierto tocar este tema de la fe, porque la fe se constituye en ese piso, en ese fundamento sobre el cual podemos edificar. Si tenemos una fe débil, si tenemos una fe que se intenta fundamentar sobre aquello que no tiene solidez, posiblemente, es muy probable que esa fe se debilite y no sea capaz de enfrentar aún los momentos más difíciles que nos toque vivir en la vida. Por eso que estamos frente a esto, esta historia, este relato, y al final del devocional enviado en el día de hoy hay 6 preguntas. Espero que la haya leído y de alguna manera o le escribió la respuesta o la respondió en su mente. Pero reflexionemos en cuanto a esto, porque esta reflexión está basada en esta parte del relato. Cuando este criado abre las cortinas, se asoma y vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad, y frente a lo que ven sus ojos es que exclama: ¡ay, mi señor! ¿Qué vamos a hacer? Número uno, compartamos ahí en sus casas. ¿De qué manera nos ha pasado en nuestra vida en donde lo que hemos visto y oído nos ha afectado de manera importante? ¿Nos ha pasado alguna vez en la vida que cuando algo vimos, que cuando algo escuchamos, esto nos afectó de manera importante? ¿Recuerda usted algún episodio de su vida donde lo que vio le hizo cambiar la normalidad de su día, o lo que escuchó afectó terriblemente, se enteró de una noticia que no esperaba, sus ojos vieron algo que no esperaban ver? Bueno, la verdad es que esta pregunta, la 1 con la 2, está muy relacionada, porque la 2 dice: ¿por qué le damos tanto crédito? Y le pregunto a usted, hermana o hermanos, si están también mirando este mensaje, ¿por qué le damos tanto crédito a nuestros sentidos? ¿Esto afecta, obstruye el avance de la fe? Somos seres humanos que sí, Dios nos hizo con sentido, con el sentido de la vista, con el sentido del oído, con el sentido del olfato, del gusto, del tacto. Pero de manera principal, al parecer afecta nuestra vida ese día, dependiendo de lo que vemos y de lo que escuchamos. Cuesta encontrar personas que permanecen tranquilas, pasivas o impávidas frente a un cuadro doloroso, difícil, que ven sus ojos, o frente a una noticia que sus oídos escuchan, una noticia fuerte, traumática. Hay personas que parece que tienen la capacidad de permanecer tranquilos, de ponderar la situación, de medir las cosas, de pensar, de reflexionar, antes de emitir una respuesta frente a lo que sus ojos están viendo, sus oídos están escuchando. Pero hay personas, o habemos personas, que frente a lo que vemos y oído, nuestro piso se nos mueve, aparecen los sentimientos, las lágrimas, el llanto, la angustia, la aflicción, o tal vez nos vemos reflejados en este criado que dijo: ¡ay, mi señor! O sea, ¿qué vamos a hacer? O sea, esa palabra, o más bien esa pregunta que denota desesperación, aflicción de esta: ¿cómo vamos a salir? O ¿por qué a mí? Etcétera.
De alguna manera, hermanos, hermanas, nos afecta lo que vemos, nos afecta lo que vimos. Y es por eso que hemos venido al Señor y el Señor nos llamó para trabajar con nuestras vidas, para tratar con estas cosas que al final se pueden convertir en un tropiezo, en un debilitamiento, en caernos, en que seamos fácilmente personas que cambian fácilmente su estado de ánimo. Porque para muchas personas el estar arriba, un buen estado de ánimo, depende de que las cosas vayan bien, que haya todo en la despensa, que las deudas estén pagadas, que los chicos estén con su salud bien, que todos estemos bien, que todo ande bien. Ahí reímos, disfrutamos, celebramos, pero cuesta mantener ese ánimo cuando, como dicen muchos, la suerte cambia, las circunstancias se hacen difíciles o la pendiente se hace cuesta arriba, el camino se hace cuesta arriba. Por lo tanto, tengamos cuidado con esto. Cuando hablamos de la fe, entrar en la dimensión de la fe significa cambiar esta forma de ser y entregarle al Señor nuestros sentidos, entregarle al Señor nuestra vida de tal manera que siempre antes de mirar estas cosas, lo miremos entonces a Él. Usted encuentra, número 3, la pregunta: ¿encuentra algún relato en los evangelios en donde se haga referencia a los sentidos humanos, como el sentido de la vista, por ejemplo? ¿Es posible para usted acordarse de algún relato en los evangelios, en el Nuevo Testamento, de algo que esté relacionado con la vista, con el oído? ¿Se acuerda de algún relato? ¿Podría usted mencionarlo ahí en su casa? Me acuerdo al menos de 2, podrían haber más. Por ejemplo, el mar de Galilea, una gran tormenta. Los discípulos desesperados tratando de que la barca no se hunda, no le entre agua a la barca, cuando de pronto asustados ven que alguien viene caminando y se acerca a ellos, pero caminando sobre el mar. Creen que es un fantasma, asustados, y luego mientras le ven con más claridad se dan cuenta que es el Señor, quien está caminando hacia ellos, va sobre el agua, sobre estas aguas agitadas. Y Pedro, ¿qué es lo que dice cuando se da cuenta que es el Señor? ¿Se acuerda lo que dice? Señor, si eres tú, manda que yo también vaya a ti caminando sobre las aguas. El Señor, por supuesto, lo quería y le dice, ven para acá. Pedro comienza a caminar y comienza efectivamente a caminar sobre las aguas. Algo milagroso, algo totalmente sobrenatural. Frente a la mirada, a los ojos abiertos así de los discípulos, Pedro camina sobre las aguas. Pero ¿qué dice el relato? Ahí está en Mateo capítulo 14, Mateo, verso 30. Y dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse, y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Dice claramente el texto, pero al ver el fuerte viento. Cómo las cosas pueden cambiar y podemos estar tan bien, y cómo la visión, siendo un don que Dios nos da, la visión, la facultad de ver, se puede transformar en un tropiezo a nuestra vida de la fe cuando le damos tanto crédito a lo que ven nuestros ojos. Pero si Pedro tenía al mismo Señor frente a él, tenía al Rey de Reyes, Señor de Señores, el Rey del universo, pero más bien Pedro fija su mirada ¿en qué? En la tormenta y en el efecto que el viento provocaba en las aguas y en la barca mientras golpeaba contra esta. En vez de mirar al Señor, mira el viento, mira el efecto y se termina hundiendo. Lamentable, pero es lo que muchas veces nos puede suceder a nosotros mismos. Y recuerda el caso de Tomás, una vez que Jesús resucitó. Esto lo encontramos en Juan capítulo 20, versículo 24 al 28, Juan 20. Le dicen los discípulos le dicen a Tomás, porque Jesús se había presentado y no estaba Tomás, y le dicen los discípulos, al Señor hemos visto, le cuentan a Tomás. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, ¿qué más? Y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Cuando él lo dice, dice la Biblia que pasaron 8 días posteriormente y estaban otra vez reunidos y ahora sí estaba Tomás. ¿Y qué pasa? Se aparece el Señor nuevamente y les dice, pasa a ustedes. Luego se dirige a Tomás, el que había dicho esto 8 días atrás. Pon aquí tu dedo,
mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente, sino creyente. Entonces Tomás al ver esto respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y las palabras finales de Jesús son muy claras. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Qué crédito le damos a lo que vemos? Necesitamos ver para creer. Pero con Dios y con el reino de Dios no funciona así. Es tener fe, sin dudar, es creer, y luego cada uno podrá ver. Así que, estimadas hermanas y hermanos también, cuidado con darle tanto crédito a lo que ven nuestros ojos frente a una noticia difícil, dolorosa, o lo que escuchan nuestros oídos. Estamos viviendo días difíciles y seguramente usted todos los días ve lo que informa el gobierno, la cantidad de contagiados, las medidas. No se aflija, esté tranquilo y tranquila. Ponga sus ojos en aquel que está caminando sobre las aguas. El que está caminando sobre estas agitadas aguas es Jesús, es el Señor, es Dios que tiene control sobre todo. No mire el viento y sus efectos, no mire estas noticias, escúchelas, claro, esté informado, esté informada, pero ponga siempre su confianza en Dios. Él sabe cómo va a terminar esta historia. Es más, no solo Dios está hoy acá, sino que también el Señor está en los próximos días y semanas que este país va a vivir. Por lo tanto, Él sabe cómo continúa la historia de lo que hoy día estamos viviendo. Es una noticia que nos alegra y nos da mucha confianza. La pregunta 4. ¿Qué puede estarnos impidiendo en algunas ocasiones ver más allá de lo que ven nuestros ojos? ¿Por qué? Porque mientras el criado veía estos ejércitos que rodeaban la ciudad de Dotán, ¿qué le dice Eliseo? Dice, no tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. ¿Quiénes están con nosotros? Seguramente habrá pensado el criado mientras Eliseo le respondía. Y como el criado no veía nada, entonces dice el relato bíblico que Eliseo oró y le dijo, Señor, ábrele a Giesi, que era el nombre del criado, los ojos para que vea. El Señor lo hizo así y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. La colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. No lo veía el criado. ¿Por qué no lo veía? ¿Por qué no lo veía? ¿Por qué? Y la pregunta dice, ¿por qué nosotros no vemos lo que está más allá de nuestros ojos? ¿Qué le falta a la fe? Porque lo que nuestros ojos naturales no ven, lo ve la fe. Lo ve la fe. El que tiene fe es capaz de ver lo que nuestros ojos naturales no ven. El que tiene fe ve la palabra, cree al Dios que inspiró esta palabra, crea a Jesucristo, que es el principal personaje que nos relata las Escrituras, cree en la presencia del Espíritu Santo, cree las promesas, que en otras palabras la fe le hace posible al creyente ver lo que sus ojos naturales no ven. Usted lo puede ver. Por lo tanto, ¿qué puede estarnos impidiendo en algunas ocasiones ver más allá? El que no estemos teniendo comunión con Dios, no estemos cultivando nuestra relación con Él, o que no estemos, o además, que no estemos leyendo su palabra, o menos creyendo a sus promesas. Por lo tanto, eso me lleva a otra pregunta, que está en la 6, pero antes está la número 5, y dice, hay un mundo invisible y sobrenatural. ¿Lo cree usted? Había un mundo invisible. Estos ejércitos que estaban sobre la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Lo veía Eliseo, pero no lo veía el criado. Es verdad, hay un mundo sobrenatural. Dios es sobrenatural. Dios es invisible. E incluso el apóstol Pablo dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, lo visible, sino que tenemos lucha contra lo invisible. Hay un mundo que es sobrenatural, que está más allá de nuestros ojos. Pero aquellos que se guardan y se protegen y se ponen bajo la cobertura del Señor, este mal no les alcanza porque están bajo la poderosa mano del Señor. Pero sí hay un mundo sobrenatural, un mundo de demonios y un mundo también de ángeles. Es el mundo invisible de Dios, es el Espíritu Santo que uno no lo ve, es como el viento, que uno no sabe por dónde va, pero uno ve su efecto y siente su efecto en nuestras vidas. Es verdad, existe un mundo sobrenatural. Así que hermano, hermana, hay un mundo visible que está allá afuera, pero hay un mundo invisible que nos rodea
y es ese mundo de la presencia de Dios que a través de sus ángeles cuidan de los suyos. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Y la última pregunta, por lo tanto, ¿a quién o a qué le creo más? ¿A quién o a qué le creo más? Son momentos de poner nuestra confianza en el Señor. Son momentos de ver a través de los ojos de la fe. Son momentos de que este mundo natural que perecerá no quiera regir sobre nosotros, sino que podamos poner nuestra mirada en el Señor. ¿A quién le creo más? ¿A qué o a quién le creo más? Que cada uno de nosotros, desde nuestros hogares, podamos decir: Señor, yo te creo más a ti, a pesar de que se diga que la economía está mal. Recién hablaba con un hermano a través del teléfono y me decía: no, esto está mal, esto va para muchos meses en que se recupere. Si el estallido social había provocado un efecto, este tema de esta pandemia es un efecto aún mayor. Pueden estas noticias llegar a nuestra mesa, leerla en los noticieros, en los diarios, llegar a través de nosotros, a nosotros a través de la televisión, pero créanle más a Dios, créanle más a Dios. Él es soberano, poderoso para cambiar las cosas, ya sea a nivel nacional, como también en el contexto de nuestros hogares, de nuestra familia, de nuestra situación personal, matrimonial, familiar, con nuestros hijos y en nuestra economía. Creámosle más a Dios, porque la palabra lo dice claramente al final de esta reflexión que hoy día ustedes recibieron. La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Un hombre y una mujer que tienen fe y han abrazado la fe de Jesucristo tienen una garantía en su vida, en sus manos, y tienen una certeza, una seguridad, una tranquilidad hoy día de cosas que, aunque no se ven, hoy sí se verán. Así que, estimados hermanos y hermanas, les dejo este devocional, revíselo en su casa y que el Señor le bendiga cada día al seguir trabajando y reflexionando en nuestra fe. ¿Cómo está nuestra fe? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Que así sea en su vida y en nuestras vidas, en mi vida. Dios les bendiga. Muchas gracias.